Ahora vamos a estudiar la ley de los grandes números. Este es un resultado bastante conocido que tiene bastantes aplicaciones de los grandes números. Tiene bastantes aplicaciones en economía también. Y esto trata acerca de lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es estudiar el concepto de convergencia. Tú tienes una sucesión de variables. Imagina que tienes x1 hasta xn, una sucesión de variables aleatorias. Entonces, diremos que la sucesión xn converge en probabilidad. A x, donde x es otra variable aleatoria. Si solo si, para todo epsilon más grande que 0, entonces el límite cuando n va a infinito de la probabilidad de xn menos x más grande que epsilon, ese límite va a 0. Y esta es la convergencia que uno le llama convergencia débil, ¿ya? Convergencia débil porque la convergencia es en probabilidad. Existe otro tipo de convergencia que es convergencia fuerte, que no vamos a estudiar en este curso. Entonces, sí, esta sucesión de variables aleatorias, te das cuenta que esta, cualquiera de estas es una función. Entonces, es una función que está indexada en omega y en n. Entonces, es una sucesión de funciones, x sub n. Esto converge si en el fondo la probabilidad de que estas dos cantidades sean mayor que un epsilon, a medida que el n crece, esto se hace negligible, ¿ya? Se hace muy chiquitito. Entonces, en el fondo, la probabilidad de este evento cada vez se hace más cercana a 0 y en el límite eso es igual a 0. Entonces, la variable aleatoria de interés, en este caso, nuestra, la variable aleatoria de interés que nos interesa es este señor, es el promedio. Lo que nosotros quisiéramos descubrir es si el promedio satisface esa definición de convergencia. Y entonces, para aprovechar de que tenemos el promedio aquí, vamos a aprovechar de calcular cuál es la esperanza del promedio. La esperanza del promedio, si ustedes se recuerdan, la esperanza es un factor, un operador lineal. Por lo tanto, cuando tú operas esta suma, la esperanza pasa dentro de la sumatoria, porque es lineal. Entonces esto nos queda 1 partido por n, por la suma desde igual 1 hasta n, de la esperanza de los x sub i. ¿Ya? Entonces, si tú tienes el promedio y tú asumes que todas las variables son idénticamente distribuidas, entonces, bajo el supuesto que todas las variables son, esto es lo que se llamaba I y D, todas son independientes e idénticamente distribuidas. Es decir, todas estas variables, la esperanza de cada una de estas variables es la misma. Vamos a asumir eso. Esa esperanza es mu. Entonces, en este caso, te das cuenta que si esta esperanza son todas iguales, entonces esto es n veces la esperanza. Entonces esto quiere 1 partido por n veces el valor de la esperanza, que es mu. Así es que estos n se cancelan y te queda mu. Así que bajo ese supuesto de que las variables son independientes e idénticamente distribuidas, la esperanza del promedio es la misma esperanza que cualquiera de esas variables individuales. Muy bien, eso lo sabíamos. Ahora, si hacemos lo mismo con la varianza del promedio. Mira, la varianza del promedio es la varianza de 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i. Tú te das cuenta que la varianza es un operador en que las constantes salen al cuadrado, pero como las variables son todas i y d, eso significa que todas las varianzas de estas son iguales y son independientes. Por tanto, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Así que esto nos queda 1 partido por n cuadrado por la suma de la varianza de los x sub i desde igual 1 hasta n. ¿Ya? Solamente la varianza de la suma es la suma de las varianzas cuando las variables son independientes. Y como son idénticamente distribuidas, es decir, la varianza de x sub i es la misma para todos, que vamos a llamar sigma cuadrado, entonces esto te queda 1 partido por n cuadrado, y como son todos iguales, esto es n veces una constante, n veces por sigma cuadrado, y eso es sigma cuadrado partido por n.
Entonces, lo que tú descubriste acá es que la esperanza del promedio, si es que todas las variables son I y D, es mu, y la varianza, si es que todas las variables son I y D, esto es sigma cuadrado. Nosotros sabíamos un resultado que descubrimos usando la función general de momentos, y es este resultado, que el promedio se distribuye normal, media mu y varianza sigma cuadrado partido por n, cuando todos estos x sub i eran normales mu sigma cuadrado, ¿te acuerdas? Entonces ahora nosotros no estamos poniendo un supuesto distribucional sobre las variables. Ahora lo que estamos diciendo es que si es que no conocemos la distribución de las variables, pero estas variables sabemos que todas tienen la misma distribución, al menos, y todas son independientes, entonces podemos rescatar estos dos resultados. Podemos rescatar el resultado, que la esperanza del promedio es mu, y segundo, que la varianza del promedio es sigma cuadrado partido por n. Y estas son los dos ingredientes que necesitamos cuando apliquemos la ley de los grandes números, que es lo que vamos a enunciar ahora. Un factor que se me quedó en el tintero es que cuando una secuencia converge en probabilidad a otra variable aleatoria, eso se anota así. La secuencia xn converge a x en probabilidad. ¿Ok? Entonces, la ley de los grandes números, ¿ya? La ley de los grandes números es un resultado, ¿ya? Es un resultado acerca del promedio. Por eso nosotros hicimos las propiedades del promedio un poquito para acercarnos un poco. Es un resultado acerca del promedio y acerca de la convergencia del promedio, lo vamos a anotar así, cuando n es grande, ¿ya? Cuando n es grande. Entonces, vamos a anotar el teorema de lleno. Si tú tienes, entonces, xn, una sucesión de variables aleatorias, pero esta es una sucesión de variables aleatorias I y D, independientes, idénticamente distribuidas, eso es importante, tales que le vamos a pedir que el segundo momento sea finito para todo I, para que exista la media y la varianza. Y también le vamos a pedir que la esperanza de todos los x sub i, como son idénticamente distribuidas, le vamos a llamar mu, y la varianza de todos los x sub i le vamos a llamar sigma cuadrado. ¿Ya? Ahora es que pasa eso. Entonces, xn promedio converge en probabilidad a mu. Eso dice la ley de los grandes números. Si tú lo miras bien, este es un resultado sumamente fuerte. Parece trivial, pero no es trivial, porque fíjate, lo que tú tienes acá es lo siguiente. Tú tienes tu población, y tu población tiene una media mu, por ejemplo. Esa es la media poblacional, que cuando tú la calculas sobre todos los individuos. Pero lo que tú haces es tomar una muestra. Esa muestra x1 hasta xn. Y a partir de esa muestra, tú calculas este promedio muestral ahora. Y lo que dice la ley de los grandes números es que ese promedio, cuando n crece, la probabilidad de que ese promedio esté más cerca que mu, eso es prácticamente cero. O sea, en el fondo, eso dice que yo no tengo necesidad de trabajar con toda la población, sino que basta con una parte de la población, una muestra, y si la muestra es lo suficientemente grande, entonces todas las propiedades que estén aquí van a estar acá. Si es que la probabilidad, cuando n es muy grande, es muy chiquitita, significa que no hay mucha diferencia. Por eso es que entonces tú, cuando estudias las poblaciones que son muy grandes, tú estudias una parte solamente. Entonces, ¿qué significa esta convergencia en probabilidad? Bueno, de acuerdo a la definición, significa que la probabilidad de que estas dos cantidades difieran en una cantidad de epsilon cada vez es más pequeña cuando n crece. Entonces, para hacer la demostración de este teorema, lo vamos a hacer, es muy sencilla. Entonces nosotros vamos a considerar un epsilon más grande que 0. Y entonces la definición de convergencia del promedio es la siguiente. Tú sabes que la probabilidad siempre es mayor que 0. Entonces tú vas a estudiar la probabilidad de este señor. Esos son los elementos de interés. Promedio poblacional y promedio muestral. Poblacional, muestral. La probabilidad que esto difiera. Yo lo que tengo que mostrar, si quiero probar que esto es efectivamente convergente en probabilidad,
tengo que mostrar que este límite vale 0 cuando n va a infinito. Entonces, nosotros tenemos eso naturalmente. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría yo acotar esa probabilidad? Pero entonces nos vamos a acordar de nuestro amigo Chebyshev. Chebyshev dice que esta cantidad es menor o igual que la esperanza de esta función, xn menos mu al cuadrado, partido por epsilon cuadrado. Pero si tú miras esto exactamente, ¿qué es eso? Eso es la varianza del promedio. Y nosotros probamos en una pizarra anterior que la varianza del promedio es sigma cuadrado partido por n. ¿Te das cuenta? Entonces nos queda eso. ¿Por qué? Porque la varianza del promedio, eso es lo que hicimos, es esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa cuando n va a infinito? Cuando n va a infinito, eso va efectivamente a 0, cuando n va a infinito. Por lo tanto, lo que tú estás probando es que esta probabilidad en el límite, o sea, lo que tú probaste ahora es esto, que el límite, cuando n va a infinito, de la probabilidad de que el promedio muestral y el promedio poblacional difieran una cantidad de epsilon, eso es 0. Fantástico, entonces existe un n lo suficientemente grande, de tal manera que siempre es posible encontrar una cantidad tan chiquitita como yo quiera, digamos, de esas dos. Muy bien, o si tú quieres escribirlo de otra manera, entonces puedes decir, mira, el promedio converge en probabilidad a mu. Y esto es en probabilidad. Muy bien, entonces ese es el resultado. Y si tú te das cuenta, lo único que necesitábamos para esto es que la varianza exista. Por eso pusimos esta hipótesis, que la media es mu sigma cuadrado, y la desigualdad de Chebyshev, que trabaja específicamente en este escenario. Ahora, a manera de ilustración, tú puedes considerar lo siguiente. Imagínate que tú tienes aquí una variable, ¿ya? xn, por ejemplo, como ilustración, es el número de caras, ¿ya? Número de caras, cuando lanzas 4 monedas n veces. Claro, o sea, tú lanzas 4 monedas y calculas el número de caras, ¿ya? Y xn entonces va a ser el promedio de las caras. Bueno, lo que sucede acá, si tú quieres, uno podría implementar esto como un estudio de simulación. O sea, en una lanzada de las 4 monedas, tú cuentas el número de caras. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Después en la siguiente cuentas el número de caras, 0, 1, 2, 3, 4, y lo vas anotando. Y después de todas esas repeticiones del experimento, tú calculas el promedio. Eso es lo que tú puedes hacer computacionalmente. Entonces en el eje X, tú puedes poner n. ¿Cuántas veces lanzas el experimento? Y aquí puedes poner xn. Entonces, por cada vez que tú lanzas, vas guardando el promedio. Lo que tú te das cuenta es que si tú pones aquí, por ejemplo, 200, 400, 600 veces, lanzas eso 800 veces, entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor nominal? Bueno, el valor nominal van a ser 2 caras acá. Entonces lo que pasa es que esto empieza, si tú pones ese valor nominal ahí, en promedio 2 caras, lo que va a suceder es que el computador, cuando tú vas avanzando, esto se va a estabilizar en algún momento, en torno a las 2 caras. Dices, bueno, pero ¿cómo descubro yo que esto es 2 caras? Bueno, tienes que definir la variable, x. ¿Cuál es el recorrido de la variable? 0 caras, 1, 2, 3 y 4. Y después calculas cada una de esas probabilidades. Y esa probabilidad va a ser simétrica, tienes que calcularla. Y como va a ser simétrica en torno a 2, entonces el mu aquí, el mu es igual a 2. Si tú quieres, eso lo puedes hacer como un ejercicio. Entonces, a partir de un cierto n, yo puedo considerar cómo, entre comillas, si estuviera trabajando con la población, si es que el n es suficientemente grande.